Con tu luz alúmbranos, queremos ser tu resplandor. Enciéndenos para alumbrar. El título en esta mañana de la prédica es Formados en la rutina. ¿Cómo se llama? Formados en la rutina. Y bueno, cuando preparaba el mensaje, me encontré con una lectura de un devocional, y en este devocional el autor nos decía, decía de que él recordaba que como en su escuela secundaria, él obligatoriamente tuvo que tomar clases de latín. Y en ese entonces, siendo un muchacho, dice que era fastidioso, que era un poco cansado, era extenuante, y él en realidad no lo quería hacer. Pero dice que hoy día agradece haberlo hecho, porque de alguna manera le ha sacado el provecho a lo que en ese entonces le parecía extenuante, hoy fue de provecho para su vida. Entonces él dice que recuerda una frase de una maestra que dice así, se las voy a leer, dice: la repetición es la madre del aprendizaje. Entonces parece que podemos aprender de repetir, ¿cierto? A través que repetimos las cosas, debe de haber un aprendizaje allí. ¿Estamos de acuerdo? Amén. Y también señala un filósofo, dice que ese filósofo afirmó que la repetición es tan común y tan regular como lo es el pan. Pero es el pan el que satisface con bendición. Así que si nosotros nos detenemos a pensar, iglesia, mayor parte de nuestra vida se trata de eso, de repetir. ¿Sí o no? Sí, de repetir. Entonces hacemos lo mismo una y otra vez cada día, cada semana, cada mes, cada año, ¿cierto? Cada semana venimos, o cada domingo venimos aquí a la iglesia. Ayúdenme a ver, ¿qué más hacemos? Porque a eso le llamamos como rutina. A eso le llamamos rutina. La rutina hace parte de nosotros. Por ejemplo, ¿qué hacemos en nuestra rutina? Nos levantamos, nos cepillamos, ¿qué más? Nuestro devocional. Luego desayunamos, cafecito, etcétera. Vamos a trabajar, ¿qué más? Obligaciones, responsabilidades, ¿cierto? Vamos a trabajar, tenemos que cumplir el miércoles o el jueves en la escuela ministerial, en fin, porque la iglesia hace parte de nuestra rutina, ¿sí o no? Entonces, así que la rutina forma parte de nuestra vida. Por lo tanto, es nuestra responsabilidad que nosotros no estemos atascados en la rutina, sino que nosotros seamos capaces de producir vida a través de ella. Ese es el propósito que Dios quiere con nosotros, que no nos atasquemos en la rutina, sino que avancemos y la utilicemos como su propósito. Amén, para crear carácter. Entonces, por eso a veces encontramos expresiones o escuchamos expresiones como: no, lo que pasa es que ya mi matrimonio no es igual, siento que ha caído en una rutina, siento que mi relación, mi esposo o mi esposa ya no es el mismo que cuando solíamos estar de novios, en fin. ¿Han escuchado comentarios de eso? Claro, abundan. También se pueden escuchar comentarios como: llevo tantos años en el evangelio, llevo tanto tiempo sirviendo en la iglesia, pero yo no veo que haya avance, yo veo que ya no siento la misma pasión. El famoso primer amor, ¿han escuchado de él? Pienso que debemos siempre, ese primer amor debe ser duradero, ¿cierto? Entonces, pero también escuchamos, por ejemplo, en el trabajo, que hay del trabajo: no me gusta este trabajo y voy de pronto con una mala actitud porque no le gusta esta rutina, pero estoy cansado porque no veo avance. Eso suele pasar, ¿cierto? Pero déjeme decirle que todas esas expresiones y muchas más son el resultado de rutinas mal enfocadas, unas rutinas que no están enfocadas bien. Entonces, en esta mañana, iglesia, queremos aprender a enfocar bien nuestra rutina, amén. Y lo vamos a hacer como Dios lo quiere que lo hagamos. Y yo le invito que me acompañen a Jeremías, el capítulo 18, del verso 1 al 6.
pues Dios desea que aprendamos a enfrentar cada obligación, no importa qué tan simple sea o qué tan insignificante pueda resultar ser. Desde la simple hasta la mayor, el Señor quiere que lo hagamos enfocados de acuerdo a su propósito. Entonces Jeremías 18 al 1 al 6, acompáñenme a leer a la voz de 3, 1, 2 y 3. Dice, palabra de Jehová que vino a Jeremías diciendo, levántate y vete a casa del alfarero, y allí te haré oír. Y descendí a casa del alfarero, y he aquí que él trabajaba sobre ¿qué? La rueda. Señale esa palabra rueda en su Biblia, por favor. Dice, y la vasija de barro que él hacía se echó a perder en su mano, y volvió otra vasija, según le pareció. Entonces vino a mí palabra de Jehová diciendo, ¿no podré yo hacer de vosotros como este alfarero, oh casa de Israel? Dice Jehová, he aquí como el barro en la mano del alfarero, así sois vosotros en mi mano, oh Dios de pactos. Amén. Porque esa palabra es para nosotros los que estamos aquí, ¿cierto? Para los hijos del Señor. Entonces, si la arcilla, miren, ¿por qué les dije que se centraran en la palabra rueda? ¿Qué hace una rueda? Girar, ¿cierto? Da vueltas, es una rutina que ella tiene. Si la arcilla pudiera hablar, ¿qué diría? No me gusta, esto está aburrido, esto está cansón, déjame, yo me bajo y yo lo hago a mi modo. Eso lo podría decir de tanto estar dando vuelta a la arcilla. Pero vemos que la arcilla, sin darse cuenta, ella piensa que no está teniendo ningún progreso mientras ella da vuelta, mientras ella está allí sometida a esa labor. Pero lo que ella no puede ver es que sí hay progreso. ¿Por qué? Porque de ser tan solo un pedazo de barro, ella está siendo levantada y formada en un vaso, ¿cierto? En una vasija. El resultado va a ser una ¿qué? Una hermosa vasija de barro, ¿cierto? Asimismo somos usted y yo en las manos del alfarero. Es la rutina, vamos, cuando a veces no vemos no sentimos que ni vemos progreso, pero lo que nosotros no podemos ver es que sí, Dios está utilizando esa rutina para crear en nosotros carácter. Amén. Entonces, como la arcilla, podríamos decir no vemos progreso, pero al final ella va a decir, el girar y la rutina sirvió para mi bien. Así que también yo le invito que cuando te sientas que tú vas en círculos, que cuando veas que no tiene sentido, acuérdate de esta palabra. Acuérdate que tú eres esa vasija de barro que está siendo formada a través de la rutina. Entonces tú vas a tomar forma, tus músculos espirituales van a ser fortalecidos, tú vas a crear carácter, el carácter de Cristo en tu vida. Entonces tú tienes que colaborar porque Dios está allí, pero es de tu parte. Tú eres quien tienes que dejarte moldear. Porque repito, la arcilla podía decir, no, déjame, yo lo hago, me acomodo, pero no iba a tener un resultado, ¿cierto? Asimismo, nosotros tenemos que dejar acomodarnos por el Señor. Jeremías 29:11. Sabemos que Dios tiene propósitos eternos para nuestra vida. ¿Me acompañan a leer, por favor? Dice, porque yo sé los pensamientos que tengo acerca de vosotros, dice Jehová. Pensamientos de paz para daros. Qué fácil es tener fe cuando todo marcha bien, ¿cierto? Cuando todo está tan bien, color de rosa, bueno, no tenemos dificultades, estamos cómodos. Qué fácil es tener fe, qué fácil es venir y alabar al Señor, qué fácil es venir y decir, sí, cumplo con esta obligación aquí, allá y llegar con una buena actitud al trabajo, con nuestra familia, en fin, qué bueno es eso, ¿cierto? Pero como todo en la vida y como todo va girando, va a haber momentos en que sí necesitamos de esa fe en tiempos malos, ¿cierto? De esa buena actitud. Entonces, en esta mañana yo te pregunto, cuando tú estás sintiendo que estás trabajando duro y estás dando todo de tu parte, pero no hay avance, tú estás comprometido en seguir honrando al Señor. Cuando tú no ves incremento, cuando de pronto hay una relación que está quebrada y tú sigues trabajando en ella aun cuando ni siquiera te lo agradecen.
Entonces, ahí es donde la palabra del Señor nos alimenta. Confiar en que los pensamientos del Señor siempre van a obrar para bien y son de paz. Amén, estamos creando carácter. Las rutinas pueden ser aburridas, ¿cierto que sí? Muchas veces nos cansan, pero son necesarias porque van a formar el carácter de Cristo en nuestra vida. ¿Qué te hace pensar que si tú en lo poco, Dios puede confiar en ti en lo poco y saber que cuenta con una buena actitud, con una excelencia en tu trabajo, con una buena respuesta a tu familia, aun cuando de pronto digas no merecen de que lo trate así? Puedes pensar que Dios no está trabajando en tu vida y Él quiere formarte para poder darte algo mejor. Entonces, ¿qué te hace pensar que tú en lo poco, si no eres fiel, cómo vas a ser fiel en lo mucho? Entonces, quiero que meditemos eso en nuestro corazón, porque los pensamientos de Dios son muy altos. Dice en su palabra que mis pensamientos son más altos que los nuestros, dice el Señor. Y sus caminos son más altos también, son muy diferentes a los nuestros. Entonces, enfoquémonos en lo que el Señor quiere sacar en nosotros en cada rutina. Amén. ¿Están aquí? Vamos a un primer punto. Dice, de lo pequeño a lo grande. ¿Cómo se llama el primer punto? De lo pequeño a lo grande. Dios sueña con nosotros definitivamente. A ver, ¿cuántos somos padres aquí? Yo creo que los que somos padres tenemos sueños grandes por nuestros hijos, ¿cierto? Queremos que ellos salgan adelante, que ellos logren más de lo que nosotros hemos alcanzado, que quizás de pronto nos quedamos con las ganas de alcanzar, que ellos superen, ¿cierto? Esas expectativas. Entonces, así mismo Dios, cuánto no, un Padre perfecto tendrá grandes sueños que ha depositado en nosotros. Y a veces podemos estar apercibidos de esos sueños o puede que no estemos apercibidos de esos sueños que Él ha puesto, porque como Él es grande, Él va a depositar cosas grandes en nosotros. Entonces, por eso, por ejemplo, podríamos no estar apercibidos de ellos. Y en este momento, ¿alguno se imaginó estar aquí sentado en una iglesia alguna vez? Recuerden, en Estados Unidos, ¿cuántos no? A ver, levánteme la mano. No estaban apercibidos del plan de Dios, ¿cierto? Entonces, así es. Dios ha puesto cosas en nuestra vida que de pronto hoy, si yo estoy segura que usted se sienta en su casa a meditar en la bondad del Señor y dice muchas cosas de las que hoy tiene hoy en día, su familia, el estar aquí, bueno, en fin, muchas cosas. Usted si mira atrás y dice, wow, de verdad que ese sueño lo depositó Dios en mi corazón y yo no me di cuenta, porque si en ese momento, a mí si me hubiesen dicho años atrás, tú vas a estar predicando en una iglesia, yo nunca lo hubiera creído. Antes yo les contaba una vez que cuando yo crecí en la iglesia y cuando veía que mi mamá alzaba, y un día le dijeron a mi mamá, pero ella ¿por qué no levanta las manos? ¿Por qué no canta? Y mi mamá le respondió, en su tiempo ella lo va a hacer. Y hoy no solo levanto las manos, sino que llevo la palabra del Señor. Amén. Entonces, amén. Gloria al Señor, así es. Entonces, quiero que estemos apercibidos de que Dios siempre siempre ha puesto sueños en nuestro corazón. Y como son grandes, como les digo, puede que a veces estemos apercibidos, otras veces no. Cuando estamos apercibidos, bueno, si es la situación, entonces no nos afanemos en que yo sé que yo lo puedo hacer mejor, no, pero yo sé que yo puedo aportar más, pero estoy aquí estancado, no siento que avanzo, no. Si estás apercibido ese sueño porque el Señor lo colocó, pero quizás no es el tiempo. El Señor necesita ir moldeando ese sueño, ¿cierto? Para que tú aprendas que es de su mano, porque siempre va a ser de su mano. Y Él te quiere llevar de lo pequeño a lo grande, amén, que es el primer punto. Y yo quiero que vayamos a 1 Samuel, el capítulo 17, versos 32 y 37, y nos detenemos un momento aquí. Yo quiero hacerles una pregunta. Si yo les digo David, ¿qué victoria obtuvo David? ¿Ustedes cuál me dirían? Goliat, ¿cierto? Esa es la victoria que lo caracteriza a él. Si ustedes le dicen David, usted enseguida su mente le vuela a la gran victoria que él derrotó a Goliat, ¿cierto? Pero déjeme decirle que para David llegar hasta ese punto, a esa victoria que fue tan grande y lo dio a conocer a él como un gran guerrero, ungido de parte del Señor, él obtuvo
otras victorias y otras peleas y otras luchas cuando él estaba completamente solo, cuando solamente Dios lo estaba viendo. Y vayamos a 1 Samuel 17, leamos versículo 32 y dice, y dijo David a Saúl, no desmaye el corazón de ninguno a causa de él. Tu siervo irá contra este filisteo. Dijo Saúl a David, recuerden que Saúl era el rey de Israel y David se le estaba ofreciendo para ir y pelear. El hombre estaba seguro de que él podía ir a vencer, pero ¿qué le dio esa seguridad? No fue que le vino así de repente, él fue formado en los campos donde nadie lo veía, donde él tenía intimidad con el Señor, en donde él sabía que estaba siendo preparado para algo más grande. Y miren lo que dice. Dijo Saúl a David, no podrás tú ir contra aquel filisteo para pelear con él, porque tú eres muchacho y él un hombre de guerra desde su juventud. Aquí el rey le está diciendo, no, mira David, examínate, tú eres tan joven, no tienes ninguna experiencia. Mira, si estos soldados preparados en la guerra están tan asustados y ninguno quiere ir, ahora tú me vienes a decir así. Miren lo que él le responde. David respondió a Saúl, ¿tu siervo era qué? De su padre, y cuando venía un león o un oso y tomaba algún cordero de la manada, salía yo tras él y lo hería y lo libraba de su boca, y si se levantaba contra mí, yo le echaba mano y lo hería y lo mataba. Él hacía su trabajo con excelencia, ¿cierto? Donde él era quizás, en ese entonces su trabajo de pronto no era el mejor calificado, él estaba siendo preparado para esta gran victoria, para tiempo después ser el rey de Israel. Quizás él no podría, en ese momento ya él estaba percibido, pues ya él había sido ungido, pero quizás en los momentos, cada día, muchas veces yo creo que David se debió sentir en esa rutina cada día, pero sin embargo él lo hizo con excelencia. Estás ocupando el lugar de tu trabajo con excelencia, estás cuidando y estás siendo percibido de que si quieres ser promovido, y aun cuando no lo seas ni lo desees, tienes que enfocarte en que tú trabajas para Dios y no para ese jefe o para el hombre, ¿cierto? Entonces, en esta mañana la invitación es que donde estemos, en la iglesia, en el ministerio, en nuestra familia, con nuestros hijos, en nuestras amistades, en todo, tratemos de ser excelentes. Vayamos de lo pequeño a lo grande. Amén. ¿Quién quiere ir de lo pequeño a lo grande? Todos, ¿cierto? Entonces, debemos de ser conscientes de eso. Vayamos a Juan 10:10. Miren lo que dice el Señor aquí. El Señor Jesús dijo, el ladrón no viene sino para hurtar, matar y destruir. Yo he venido para que tengan vida y para que la tengan en abundancia. Y aquí creo que la palabra abundancia no se refiere a lo material, sino a nuestro espíritu, a nuestra vida espiritual, ¿cierto? Porque de nuestro espíritu va a salir a lo exterior, ¿cierto? Lo que somos interiormente es lo que se refleja en el exterior, ¿cierto? Entonces, Jesucristo dice, hombre, yo he venido para que usted tenga una vida en abundancia, para que ustedes piensen abundantemente, para que ustedes no se atasquen en la rutina diaria, sino que yo he vencido para que ustedes puedan vencer esas dificultades. Entonces la invitación es a cambiar esos pensamientos, porque cuando él dice allí, esa vida en abundancia viene de nuestros pensamientos, a cambiar esos pensamientos, esas acciones ordinarias en algo extraordinario. Amén. Nadie quiere ser ordinario, ¿cierto? Queremos ser extraordinario, una vida que deje una huella en nuestros hijos, una vida que deje huella en nuestro ministerio. Amén. En un mundo que tiene tanta necesidad. Hablar de Jesús. Entonces, pero ¿cómo podemos lograr eso? Si sabemos que es duro,
porque esa es la realidad de la vida, es duro. Cada día, por eso tenemos la palabra del Señor y debemos de vivir expectantes a lo que Dios hará. Vayamos a Romanos 12:2. Me acompañan a leer, por favor, y miren lo que dice ese versículo. Dice, Romanos 12:2. Ok, lo vamos a leer, si cuando lo tengan todos, me dicen un fuerte amén y lo vamos a leer, que no lo tenemos en el screen. Romanos 12:2. ¿Listos? Amén. ¿Ya? Ok. Gracias, mam. Dice 12:2, sí. 1, 2 y 3. No os conforméis, sino transformaos por medio de la renovación de nuestro, ¿qué? Entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Entonces, permítame y le leo una versión que me gusta mucho y es la Biblia Dios habla hoy, la versión Dios habla hoy. La versión dice, no vivan ya según los criterios del tiempo presente. Al contrario, cambien su manera de pensar para que así cambien su manera de vivir y lleguen a conocer la voluntad de Dios. Es decir, lo que es bueno, lo que es grato y lo que es perfecto. Entonces, allí el cambiar nuestra manera de pensar, la Biblia nos invita a tener la mente de Cristo. Cuando nosotros tenemos la mente de Cristo, entonces así podemos conocer la voluntad de Dios aún en los momentos más difíciles. Amén. Entonces, Dios quiere que tengamos una vida abundante cada día. Esperemos el favor de Dios, esperemos lo mejor de Dios, esperemos, este es el día que hizo el Señor, me voy a gozar, me voy a alegrar, aunque la rutina sea extenuante, yo voy a cambiar eso en mi vida. Amén, voy a vivir con propósito. Entonces, hay que darse ánimo. Muchas veces la vida no nos va a dar ánimo, ¿cierto? Y muchas veces las personas a nuestro alrededor no nos lo van a dar. Seamos realistas, es así. No, otras veces sí, claro que sí, la mayor parte, porque para eso somos hermanos en Cristo y estamos los unos para los otros. Pero hay luchas en nuestra vida que tenemos que, como David, guerrearlas en los secretos, ¿cierto? Entonces, yo te animo para que cuando sean ese tipo de tiempos, tú puedas animarte tú solo, no solo con la palabra del Señor. Amén. Entonces, David fue ungido, él fue ungido como rey de Israel. Dice que, pero 13 años después fue que él tomó el trono. Durante esos 13 años, después de haber sido ungido, él estuvo en el campo pastoreando las ovejas de su padre. Él continuó, no fue que Samuel lo ungió y ya él sabía y él fue y ocupó el trono. No, él tuvo que pasar un proceso largo durante 13 años en donde sufrió persecuciones, en donde sufrió luchas, en donde sufrió muchas situaciones, pero también en todo eso su carácter fue formado. Entonces vemos que David pudo haber dicho, Señor, pero yo creí que me ungiste como rey y todavía aquí estoy luchando. No. ¿Qué decía David? David decía, alma mía, solo en Dios reposa, y espera en Él en todo tiempo. Ese es el Salmo 62, si lo quieren anotar, un salmo muy hermoso, que le da paz a nuestra alma. Entonces, permítame y les leo rápidamente una reflexión que encontré, muy linda, que habla sobre un campesino. Dice, en alguna parte de la tierra había un campesino que tenía una inmensa extensión de terreno. Vivía de lo que éste le producía, pero como ya sabemos, hay momentos que son buenos, hay momentos que son malos en la agricultura. A veces dan y otras veces quitan. Así es nuestra vida, ¿cierto? El campesino de nuestra historia tuvo muchos problemas para subsistir durante los tiempos malos. Desilusionado, pensó en vender sus terrenos e irse de la ciudad. Un pariente que había tenido la oportunidad de trabajar en el campo petrolero le sugirió que esperara, pues él tenía el presentimiento de que en aquella tierra había petróleo. ¿Había qué? Porque era muy similar a lo que él había conocido. Llevó a los técnicos, quienes empezaron a indagar, y para sorpresa del campesino, pocos días después habían hallado una gigantesca mina petrolera que lo hizo muy rico. La pregunta es, ¿ustedes creen que el campesino se hizo rico de la noche a la mañana o ya era rico? ¿Qué me contestarían?
ya era rico, ¿cierto? Entonces, esa es la respuesta correcta. Ya usted y yo somos ricos en el Señor. Amén. Ya el Señor depositó en usted todo, porque para eso Él pagó en la cruz. Él dijo, yo he venido para que tengan una vida y la tengan en abundancia. Así que me hacen el favor y se me sacuden de esos pensamientos que lo quieran atascar. No, usted no acepte eso, usted tiene que aceptar, es lo que dice el Señor. Amén. Denle un fuerte aplauso al Señor. Y para ello vamos a ir a un segundo punto. Compromiso. ¿Cómo se llama el segundo punto? Y para ello vamos a ir a Ezequiel, el capítulo 4, el verso 8. Permítanme, les cuento un poco acerca de Ezequiel. Ezequiel fue un profeta en medio del pueblo israelita. Y en ese entonces él tuvo una misión de parte del Señor como profeta, llevar una profecía, una palabra al pueblo. Y en ese entonces Ezequiel fue mandado por Dios para que él anunciara que la ciudad de Jerusalén iba a ser sitiada, iba a ser acorralada, iba a ser tomada. Entonces el Señor le dio instrucciones de una manera muy particular de que él dramatizara cómo iba a ser ello. Entonces miren cómo fue esa rutina de Ezequiel. Ezequiel le dijo el Señor, toma un ladrillo y vas a dibujar en ella, vas a grabar a la ciudad de Jerusalén. Le dio todo como él debía de hacerlo, tal cual él lo hizo. Pero además de eso, él tenía que acostarse sobre su lado izquierdo durante 390 días cada día. Esa era la rutina de Ezequiel, para representar que Jerusalén iba a ser que Israel iba a ser castigada durante 390 años. Y luego, sobre el otro lado derecho, durante 40 años, en representación de que Judá iba a ser castigado durante 40 años. Entonces, imagínense esa rutina de Ezequiel. Cansada, ¿cierto? Claro que sí. Entonces también se le dijo que no se podía mover en representación de que el pueblo iba a ser atrapado entre las murallas. No iban a poder salir de ahí a causa de la desobediencia que ellos habían tenido. Era un juicio que venía sobre ellos. Entonces, claro que debió de ser una rutina muy extenuante para él, ¿cierto? Pero él entendió que ese era su ministerio. Y hoy quiero hablarles, iglesia, en el ministerio, los que tenemos ministerios aquí y los que vamos a tener, y todos debiéramos de tener, ¿cierto? Porque para eso somos el cuerpo de Cristo. Amén. Entonces, hay que tener un compromiso. El punto 2 se llama ¿cómo? Compromiso, ¿cierto? ¿Y qué es un compromiso? Cuando hay una ceremonia matrimonial, ¿se hacen qué? Votos. Se hacen votos. Los votos son compromisos. A veces en ese momento de euforia, de amor, muchas veces no se es consciente de lo que se está, ¿cierto?, comprometiendo. Entonces, vemos que va más allá de una emoción. Es un compromiso. Muchas veces le decimos al Señor, sí, Señor, heme aquí, mándame a mí. ¿Cierto? Pero no nos damos cuenta que conlleva una gran responsabilidad acerca de decirle al Señor, aquí estoy. Entonces no es tan fácil. Podemos sentirnos agotados de venir a la célula, de venir a cantar en la alabanza, a venir a servir con mujer en el sonido, a liderar. Pero ¿qué pasa? Nosotros hicimos un compromiso no con el pastor ni con los hombres, sino ¿con quién? Con Dios, amén. Entonces, no son cosas que no podemos ver, porque cuando me casé, yo feliz de la vida, pero nadie me dijo que íbamos a pasar por dificultades, que íbamos a luchar a veces con quiebras económicas, que íbamos a pasar enfermedad, que íbamos a pasar. Es cierto, si uno se casara sabiendo eso, imagínese. No, es cierto, pero por eso nosotros le estamos diciendo también al Señor, estoy aquí. Pero no sabemos qué va a pasar en un ministerio, ¿cierto? ¿Y qué pasa? Que cuando nos encontramos, vamos tan felices al ministerio y nos encontramos con la hermanita que de pronto lucha todavía en esa parte, en una situación de su vida, en un área que el Señor esté, porque así es que debemos de ver. Sino que esa persona está luchando quizás todavía ahí en esa área y a mí no me gustó y entonces ya yo por eso me voy del ministerio.
O a fuerzas mayores me voy de la iglesia. ¿Se ve? ¿Sí o no, pastor? Claro que sí. Es duro, pero ¿qué pasa? Y muchas veces, hermanos, muchas veces no, estoy segura que casi siempre somos moldeados. La iglesia del Señor es moldeado con los mismos hermanos de aquí, de la iglesia. Amén. ¿Cuántos están de acuerdo conmigo? Pero nos vamos a dejar moldear del Señor. Amén. ¿Cierto? Es que esa tiene que ser la actitud. Cuando usted sienta que su corazón, porque estamos en la carne y es normal que vamos bueno, si no nos gustó algo, pero ¿qué pasa? Recuerden que nos manda el Señor tener la mente de Cristo, ¿cierto? Y si somos espirituales, debemos ¿de qué? De ayudar a los que de pronto todavía están en ese crecimiento. Amén, siempre tratarlo de ver. Entonces es un compromiso. Vayamos a Eclesiastés 5, del 1 al 7, dice la palabra del Señor. Vamos a leer todos juntos. Dice, cuando fueres a la casa de Dios, guarda tu pie y acércate más que para ofrecer el sacrificio de los necios, porque no saben que hacen mal. No te des prisa con tu boca, ni con tu corazón se apresure a proferir palabra delante de ¿quién? Delante del pastor, delante de los líderes, de los ancianos, de Dios, porque Dios está ¿dónde? Y tú, por tanto, sean ¿qué? Pocas tus palabras. Porque de la mucha ocupación viene el sueño, y de la multitud de las palabras, la voz del necio. Cuando a Dios haces promesas, no tardes en ¿qué? Porque Él no se complace en los insensatos. Cumple lo que prometes. Mejor es que no prometas y no que prometas y no cumplas. No dejes que tu boca te haga pecar, ni digas delante del ángel que fue ignorancia, porque harás que Dios se enoje a causa de tu voz y que destruya la obra de tus manos. Wow, ¿cierto? Habló el grande. Es la palabra del Señor. Entonces vemos delante del ángel. Se nos está llevando un récord, ¿cierto? De todo lo que sale de nuestra boca. Entonces, cuando usted esté en una situación difícil, respire profundo y tráguese esas palabras. Amén. Y responda de la manera de Cristo que sí se puede. Sí se puede. Amén. Entonces, vemos que también es un compromiso de parte del Señor. A ver, vamos a Lucas 14:23. Debemos tener cordura y no precipitarnos a hacernos compromiso. Dice la palabra del Señor, dijo el Señor al siervo, ve por los caminos. Ay, perdón, no, esa no es la cita. ¿Es Lucas 14:23? Pastor, si me ayuda, por favor, que creo que cometí un error aquí. Es la cita donde dice de que rey se al marchar a la guerra. Perdón, mis hermanos, esto sucede. En vivo y en directo, exacto, nada grabado. Perdón. Al marchar a la guerra está en Lucas 14:31. Sí, ¿verdad? Lucas 14:31. Vamos a buscarlo porque por supuesto no está ahí. ¿Lo tienen todos? Ok. Bueno, vamos a leer a la voz de 3 del 31. Ya les digo hasta dónde. Perdón. Ok, dice 1, 2 y 3. ¿O qué rey, al marchar a la guerra contra otro rey, no se sienta primero y considera si puede hacer frente con 10,000 al que viene contra él con cuánto? Y si no puede, cuando el otro está todavía lejos, le envía una embajada y le pide condiciones de paz. Así pues, cualquiera de vosotros que no renuncia a todo lo que posee, no puede ser
Mi discípulo. Y ahí el título es lo que cuesta seguir ¿a quién? A Cristo. Hay que pagar un precio. Amén. Para lograr seguir a Cristo. Entonces miren lo que dice al final. Dice, cualquiera de vosotros que no renuncia a todo lo que posee, no quiere decir lo material, sino a su actitud, a su viejo hombre, a la carne, dejarse moldear en su carácter para poder ser discípulos del Señor. Es que el Señor es misericordioso, si no ya estuviéramos consumidos, ¿cierto? Pero para eso estamos aquí, para crear el carácter de Cristo en nuestra vida. Amén. Vayamos a Colosenses, el capítulo 3, versos 23 y 24. Vamos a leer y dice, y todo lo que hagáis, y no para los hombres. Entonces eso es lo que tenemos que tener. Ese es el arma en esta mañana. Si vino a servir en la iglesia, céntrese en que todo lo que usted haga lo hace para el Señor y no para los hombres. Si fue a su trabajo, amén, déselo fuerte al Señor. Si usted fue a su trabajo y no es tratado como usted quiere que sea, recuerde que usted no está trabajando para el hombre, trabaja para el Señor. Amén. En casa, si no nos agradecen o no es agradecido por lo que ustedes hacen, hágalo de corazón, porque lo está haciendo para el Señor. Amén. Entonces eso es lo que debemos de tener presente. Y hay momentos en los que de pronto se nos piden cambios en nuestro ministerio. Y nuestra carne es débil y no nos gusta y no es que no, pero allí es donde tenemos, después de hacer el berrinche interno, centrémonos en que el propósito es del Señor, en que servimos es al Señor. Y el Señor dice, sus caminos no son mis caminos. Y el Señor allí va a trabajar tanto en tu vida como en esa vida que está esperando. El Señor es el que te necesita, amén. Y la mayor parte nos la llevamos nosotros. Mateo 14, 28 al 31. Dice, entonces les respondió Pedro. Aquí les voy a meter en el contexto. Había una gran tormenta. Jesús no estaba en la barca con los discípulos y empezó la gran tormenta. Y de repente vieron que Jesús venía, vieron una figura, los discípulos los discípulos vieron una figura que venía caminando sobre las aguas. Y miren lo que era Jesús, y miren lo que Pedro le dice. Dice, entonces le respondió Pedro y dijo, Señor, si eres tú, manda que yo vaya a ti sobre las aguas. Y él le dijo, ven, y descendiendo Pedro de la barca, sobre las aguas para ir a Jesús. Entonces nuestro enfoque, nuestra rutina, cualquiera que sea, tiene que ser Jesús. Miren lo que pasó más adelante. Pero al ver el fuerte viento, ¿quién vio el fuerte viento? Pedro. Tuvo miedo y comenzando a hundirse dio voces diciendo, Señor, sálvame, Señor, sálvame. Es decir, en el momento que Pedro dejó de ver a Jesús en su rutina, caramba, Pedro era pescador, ¿cierto? Ese era, el estar en el mar, era su rutina, era su vida, era su profesión, ¿cierto? Entonces, pero al momento de ver de quitar su mirada de Jesús, él se hundió. Así mismo es, en la rutina de nuestra vida, si nosotros no nos enfocamos en Jesús, nos vamos a hundir, ¿cierto? Y nos vamos a frustrar y vamos a andar de aquí para allá y del timbo al tambo, como decimos en mi ciudad. Exacto, se dejó atormentar por el miedo. Pero es que, claro, si usted mira a Jesús, el temor tiene que huir, ¿cierto? El temor tiene que huir. Miren, yo he tenido, voy a contar rápidamente, el tiempo me alcanza, pero sé que les va a dar vida. He tenido unas semanas difíciles, he estado un poquito quebrantada de salud, no algo muy grave, pero yo sé, ya me conozco y sé que es por el estrés que he manejado estas 2 últimas semanas. Yo como me he sentido mejor porque yo hago ejercicio, eso me ha ayudado mucho y me alimento bien.
pero en estas 2 últimas semanas yo no pude ir al gimnasio a hacer ejercicio. Entonces era un corre aquí, allá. El miércoles llegó y no me había estado sintiendo bien. El miércoles teníamos la clase ministerial. Vea, Dios es testigo y mi esposo, que yo le dije, gordo, yo no voy a ir a la clase. Voy a llamar al pastor porque yo me siento que no sé, tengo tanto por hacer. Tenía la prédica, tenía tanto, pero era así. Pero yo decidí, yo dije, yo tengo un compromiso. Además, si no voy, el pastor me pone otro trabajo después y de todos modos me toca ir. Entonces, pero de verdad yo dije, voy. Entonces, de verdad me vine. Hermanos, solo Dios sabe cómo venía yo en ese camino. Cuando me parqué ahí, yo le dije, Señor, vengo a tu casa, Señor. Tú sabes cómo estoy. Tú dices, entrega sobre mí toda carga y yo la entrego, Señor. Tengo tanto por hacer, Señor, pero vine a cumplir con una responsabilidad. Voy y sé que al entrar, yo te pido que al entrar por esa puerta, esa es tu casa, que yo sea llena de tu fuerza, que yo salga de ahí diferente. Hermanos, el Señor es mi testigo. El tema que se dio me enriqueció tanto, yo salí tan ministrada de allí, porque es todo lo que yo he venido viviendo en este proceso de este tiempo desde que mi papá murió. Entonces salí tan ministrada. Pero no paró allí. Bueno, yo llegué con nuevas fuerzas, llegó el viernes la célula. Entonces, también yo decía, ¿será que le digo a Jonathan que sea que él vaya? Algo? Vean las luchas. ¿Ustedes tienen esas luchas? Díganme la verdad. Claro que sí, todos. Entonces, llegó el viernes, yo dije, no, yo tengo que ir. Es que no es como me sienta, es que yo tengo una obligación que ir. Y yo en el nombre de Jesús le digo, usted lo puede hacer también. Usted párese firme y no se deje robar la bendición. Usted diga, yo voy a ir, es que no camino por lo que siento, es que yo voy a ir, Señor, y tú me vas a dar las fuerzas. Amén. Y vine el viernes, amén. Y vine el viernes. Y llegué el viernes, tuvimos una célula preciosa, diferente, y hubo algo tan especial que me sucedió, que bueno, aparte una hermana estuvo un poquito mal, se fue de urgencias, recibimos una noticia, les voy a ser honesta, la noticia me impactó, porque yo hace tiempo luché con la presión, entonces esas cosas me quisieron como atormentar en ese momento, entonces yo dije, ay, ando con dolor de cabeza, será la presión, empecé como a alterarme, a coger esas cosas. Pero puse de mi parte, me olvidé, al final hicimos una oración al comenzar, estuve tan tranquila, pero al final yo decía, Dios, voy a orar por ese momento, por lo que estoy sintiendo, por lo que pasa, pero yo dije, no, es que yo no tengo que alimentar eso. Es que eso no se tiene que alimentar, el temor no hay que alimentar, usted tiene que alimentar la fe en el Señor, amén, y el Señor dice en su palabra que Él no va a dejar avergonzar a aquellos que confían en Él, y fue tan lindo el Señor que al momento de despedir yo dije, yo no voy a orar, yo iba a orar por esa necesidad, otra vez a orar por enfermedad, bueno, pero si ya se oró al principio, y le dije a Angélica, despide la oración. Y Angélica lo hizo de una manera que era como la oración que yo necesitaba. Entonces el Señor me ministró a través de la vida de Angélica. ¿Vieron? Si yo me quedo en casa, ¿quién es la perjudicada? Yo, ¿cierto? Entonces, ánimo, hermanos. Vaya a la célula, congréguese, venga con su mejor actitud. Y en todo lugar donde usted vaya, dé lo mejor de sí. Amén. Que el Señor no lo va a dejar avergonzar. Enfóquese en Él. Miren lo que dice el verso 31. Dice, al momento Jesús, extendiendo la mano, asió de él y le dijo, hombre de poca fe, ¿por qué dudaste? Dios puede ver tu fe. Dios vio mi fe en ese momento. Tanto así que el sábado le mandé un mensaje a la hermana Nivia, aquí entre usted y yo, ore por mí. Y cuando veo el teléfono y dice... delicada de salud. Oremos por la hermana Carolina Méndez. Yo, ahí está hermana Nivia. Yo le dije a ella. Entonces, pero el Señor ministra a través de eso porque era lo que necesitaba. Creo que no hubiera tenido pie para estar aquí parada hoy, porque fue una lucha. Bendito sea el Señor que anoche dormí tan bien y me siento tan bien gracias a esas oraciones. Mis pensamientos eran, amén, de todos.
De todo. El Señor puso en su corazón que a todos se le dijeran para orar. Y yo le dije, hermana, ni viera usted solita. Y me dice, no, es que yo tenía que mover al pueblo a orar. Entonces así es. Oremos los unos por los otros. Amén. Rápidamente pasemos al tercer punto. Dice confiar y obedecer. Antes de eso, yo quiero compartirles de que hay que poner acciones a tu fe, lo que yo les venía comentando. Escuchaba un testimonio de alguien que luchaba con una adicción. Y este hombre fumaba de 2 a 3 paquetes de cigarrillos diarios. Pero era algo con lo que él luchaba porque él venía de joven luchando con esa situación. Él no lo quería hacer, por eso es que debemos amar, porque es que no lo hacen porque lo quieran hacer y quieran destruir su vida. Muchos lo hacen porque luchan con eso que de pronto en ese momento es más fuerte, pero el Señor se glorifica allí cuando Él puede ver la fe. Y esta persona, escuchaba que él decía que él un día escuchó acerca de este principio, de que tú tienes que acompañar tu fe con acciones, porque Dios puede ver tu fe. Que él vea algo, no tiene que ser algo grande, puede ser algo pequeño. Este hombre sintió de cada vez que se iba a fumar, él arrojaba 3 cigarrillos. Y empezó a hacerlo, y se aferraba tanto a la palabra del Señor y a declarar la palabra del Señor, que a las 2 semanas empezó a arrojar, lo duplicó a arrojar 6. Y escuchaba que él al momento era como que lo había visitado el Espíritu Santo y lo quemó tan fuerte que esa adicción nunca la tuvo más. Se le cogió como fastidio a eso. ¿Quién puede hacer eso? Solamente el Señor, porque el Señor puede ver tu fe y la mía, ¿cierto? Entonces tenemos que acompañar nuestras acciones con que no somos bien tratados, perdonemos. Que si alguien nos responde mal, respondamos de la manera que Dios quiere que hagamos. El Señor puede ver tu fe. Amén. Acompáñalo con acciones. Si perdiste el trabajo, no te quedes ahí. Estás haciendo tu hoja de vida o tu resumen, como se dice, y estás tocando puertas y estás presentándote a buscar trabajo. Entonces, todas esas cosas tienen que ser acciones para que tu fe sea vista por Dios. A ver, pasemos al tercer punto. Dice confiar y obedecer. ¿Cómo se llama? Confiar y obedecer. Josué 6:10. Aquí Josué era el líder en donde el pueblo, Josué tenía la tarea de liderar al pueblo de Israel hasta llegar a la tierra prometida. Pero camino a esa tierra prometida ellos tenían que ir pasando por ciudades. Llegaron a la ciudad de Jericó y dice la palabra que la ciudad de Jericó estaba amurallada tan fuerte que nadie podía entrar ni salir de ahí. O sea, en lo natural no había forma que el pueblo pasara por ahí. Pero Dios le dio las indicaciones a Josué de lo que él debía de hacer y el pueblo para que esas murallas, él de antemano le dijo, vea, ya yo entregué esa ciudad a ustedes van a pasar, pero aquí está lo que tienen que hacer. Asimismo el Señor ya todo está en la cruz, el Señor está allá a la diestra del Padre diciendo, pero ¿por qué me pides si ya yo le di todo en esa cruz? Tiene que pelearlo, amén. No tiene que pelearlo, pero no en la fuerza natural, en la fe y bajo las indicaciones de él. Y vea lo que él le dice. Le dijo al pueblo, bueno, yo necesito que ustedes vayan alrededor de la ciudad y marchen durante 6 días. Una vez durante 6 días. Esa era la rutina de ellos. Y al 7º día lo iban a hacer 7 veces. Y iban a gritar, iban a sonar las trompetas y al sonido de las trompetas y del grito, entonces iban a caer las murallas. Dios las iba a hacer caer. Leamos el verso 20. ¿Qué dice el 20? Entonces el pueblo, sí. Leamos el 20. Dice, entonces el pueblo gritó y los sacerdotes tocaron las bocinas y aconteció que cuando el pueblo hubo oído el sonido de la bocina, gritó con gran vocerío y el muro, el pueblo subió. El pueblo, estoy seguro que durante esa rutina, porque ustedes saben lo que es darle la vuelta, no era una ciudad pequeñita, era algo extenso. Ellos tenían que dar esa rutina diaria. Ustedes se imaginan que ellos estaban cansados, tenían sed seguro,
se debieron de sentir así agotados en esa rutina cada día. Quizás se preguntaban, bueno, ¿sí será verdad que, Señor, esto va a funcionar? Porque era un plan loco, ¿cierto? Por decirlo de alguna manera. Pero esa es la cordura de nuestro Dios, porque Él quiere probar nuestra fe. Amén. Entonces, el pueblo pudo haberse sentido agotado. Y miren lo que dice al final. El muro se derrumbó, el pueblo subió luego a la ciudad y cada uno derecho hacia adelante. Leía que los historiadores han encontrado que esas murallas se derrumbaron de tal manera que fue algo sobrenatural, algo perfecto, porque las murallas cayeron unas hacia adelante y otras hacia atrás. Y la Biblia lo comprueba y dice hacia adelante y la tomaron. Es decir, de tal manera que el Señor les hizo, en otras palabras, el camino más fácil. Amén. Entonces hay murallas en tu vida, en tu carácter, que no se van a derrumbar en lo natural, con tus fuerzas. No vas a ver esas situaciones que tanto puedes orar, te pueden imponer mano, puedes declarar, puedes vivir en gozo, pero si el Señor no ve tu fe, allí hay murallas que no se van a caer de la manera que Dios quiere. Y para que tú veas su gloria y para que entres tan fácil como lo hizo el pueblo de Israel. Miren algo que sucedió allí también, en el verso 10. Miren que el Señor también les dijo al pueblo, y Josué mandó al pueblo diciendo, vosotros ni se oirá ¿qué? Ni saldrá palabra hasta el día que yo os diga, gritad, entonces gritaré. ¿Por qué era esa indicación? Sabían que si hablaba, se acababa el plan, ¿cierto? Porque somos tan rápidos para hablar y el Señor en realidad, hay cosas que tú tienes que pelear en silencio. Cuando tú te veas tentado, recuerda que el ángel está ¿qué? Anotando. No seas ligero para hablar. Ese es el carácter que Dios quiere formar en ti, el carácter de Cristo. Entonces, si tú quieres ver la gloria de Dios sobre tu vida, hazte un favor y tráguese esas palabras que no mandado el Señor a hacer. Entonces, si el pueblo se hubiera quejado, ahí no hubiera pasado nada. Esas murallas no se hubieran quizás caído. Entonces, no entremos en queja, sirvamos como para el Señor, amemos al Señor, enfoquémonos en el Señor, confiemos y actuemos, tengamos la mejor actitud, aun cuando en la natural no podamos ver nada. Y le pido que se ponga de pie, por favor. Y vamos a finalizar con Isaías 53:11. Isaías 53:11. Dice la palabra del Señor, dice, verá el fruto de la aflicción de su alma y quedará por su conocimiento. Justificará mi siervo justo a muchos y llevará de ellos. Aquí el Señor está diciendo que va a ver su fruto. Jesús, cuando te mira a ti y mira esa aflicción que tú estás haciendo, pero ve que tú te aguantas y ve que tú estás queriéndolo honrar con tu actitud. Cuando Él te ha pedido que perdones y tú, aunque te cueste, vas y pides perdón. Cuando ve que tú vienes y sirves y aunque otros no lo vean, pero Él ve ese fruto. Ese es el fruto de su aflicción. Para eso Él pagó en la cruz por ti y por mí, para que seamos formados en eso que nos duele. Qué fácil sería la vida sin preocupaciones, pero en realidad, sin problemas, pero en realidad en los problemas es que es formado nuestro carácter. La palabra dice que nuestros enemigos se vienen a convertir como en esos escalones, en esas piedras que nos ayudan a avanzar. Entonces, en esta mañana, iglesia, yo te reto a que tú mires, te enfoques en el Señor, a que tú vivas con expectativas del Señor, que no vivas una vida por vivirla sin propósito, que tú cada mañana te levantes con expectativas, esperando ir de lo pequeño a lo grande, no importa lo que ya pasó. Dice la palabra del Señor, no traigas a memoria lo que ya pasó. Somos buenos para estar recordando el pasado, ¿cierto? Y no es así. El Señor quiere que nos enfoquemos en el hoy y en lo que hay por delante. Así que yo te reto en esta mañana que tú vayas de lo pequeño a lo grande, que te comprometas con el Señor,
para que tú veas esas murallas caer. Con tu luz alumbranos, queremos ser tu rey.